Saludos cordiales, bienvenidos a esta segunda clase virtual que tenemos en, en vista de las situaciones ya conocidas. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Cuando nosotros iniciamos con el proceso de abrir un nuevo archivo, tenemos que tener consciente de que al abrir tenemos que escoger el archivo ya seleccionado. En este caso yo voy a hacer el proceso que hemos venido haciendo, que es un nuevo archivo. Cuando abrimos el proyecto nuevo, archivo de pantalla, por favor verificar en este tema que la plantilla sea una plantilla netamente de arquitectónica. Es el primer paso que tenemos que tomar en consideración. Sí. Ahora, luego de que ya tenemos seleccionada la plantilla arquitectónica, vamos a abrir un nuevo proyecto. Sí. Entonces, el paso es aceptamos y el programa nos va a llevar a un espacio de trabajo. Sí, tenemos el espacio de trabajo. Ahora bien, nosotros habíamos eh, empezado con el desarrollo de un proyecto. Para el caso, nosotros nos vamos a ir acá a la pestaña Insertar. En este caso, nos vamos a ir a esa pestaña. La pestaña Insertar, que la tenemos en este punto. Damos clic en en la pestaña Insertar, ¿sí? Y se nos despliega esta barra. Luego nos vamos a importar CAD, ¿sí? Importar CAD. Ubicamos nuestro proyecto o nuestras plantillas CAD, que obviamente ustedes tienen que descargar de la plataforma. Están subidas ya. Y en este caso, nos vamos, en este caso, a la semana 3. Y yo tengo, y se les ha compartido estas diferentes plantillas. ¿Por qué hemos dividido en diferentes grupos? Es para facilitar el proceso de modelado en Revit. Colocaremos primero la planta baja y vamos a ir superponiendo en las diferentes capas la planta que corresponda. Entonces yo voy a escoger la planta baja, verifico que toda la parte inferior tenga los datos que siempre hemos estado analizando, ¿sí? El tipo de archivo es un DWG, los colores vamos a mantener, las unidades, ya habíamos comentado que debe estar en metros, obviamente tenemos que verificar en las unidades en el CAD. La posición, a menos de que esté georreferenciado, va a ser la posición automática del origen del archivo, ¿no? Pero en este caso, para nosotros va a ser un automático centro a centro, ¿sí? Y vamos a colocar en el nivel uno, que es donde vamos a empezar a trabajar. Y vamos a abrir el archivo. Esperamos unos segundos y ya tenemos el archivo, se nos posiciona en el área de trabajo, sector sur. Esto me determina la posición en la que estamos, sector sur. Para que se entienda, la vista sur sería esta, la vista norte, la vista este y la vista oeste. ¿De acuerdo? Cuando tenemos ya el archivo, vamos a proceder con el archivo ya abierto, vamos a proceder a familiarizarnos. Entonces, lo que en este momento vamos a proceder es a familiarizarnos con el tema. Entonces, podemos darnos cuenta que el nivel de acera está considerado como el nivel 00. Pero esta cera tiene pendiente, por lo tanto, en el otro extremo, en el extremo este, tenemos el nivel -30.
Del nivel -30 sube un peldaño al nivel +15, luego hay una rampa para lo que es la circulación peatonal que me va a llevar al segundo nivel. El piso o la placa de compresión de planta baja está al nivel +15 y por ende todos los estacionamientos, no hay obstáculos, estarán a nivel 00 dependiendo de cómo se modele posteriormente la acera. Tenemos ya la planta baja, entonces lo que vamos a proceder es a, en este caso, insertar lo que son niveles. Para ello nos vamos a familiarizar con el navegador de proyectos. ¿Cuál es el navegador de proyectos? Aquí tenemos el navegador de proyectos. Específicamente vamos a darle clic aquí donde dice planos de planta. ¿Sí? Pues, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar clic en planos de planta. Y en planos de planta tenemos nivel 1, nivel 2 y la planimetría general, que es vista desde la parte aérea de toda la sección de cubiertas. En este momento lo que vamos a aprender es a colocar los diferentes niveles, ¿sí? Para ello vamos a visualizar en el CAD cuáles son estos niveles, ¿sí? Por un momento tenemos que abrir la plantilla del CAD para entender los diferentes niveles. Eso lo vamos a hacer igual, buscamos la ubicación donde tenemos la plantilla, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el CAD, voy a compartir la plantilla del CAD. Vamos a proceder a compartir la plantilla del CAD con el objetivo de familiarizarnos cómo está distribuido o cómo están los niveles del proyecto. Pues para entender, tenemos el nivel 00 de acera, tenemos los estacionamientos, ¿sí? Que estarían al nivel, dependiendo de la pendiente. Tenemos un nivel superior, un nivel +15, podemos comprobarlo con las dimensiones del nivel 00, efectivamente tenemos +15, ¿sí? En este caso tenemos +15, como podemos ver. Este sería el nivel +15. Y en la parte posterior tenemos un nivel mucho más bajo que nos lo da la planta arquitectónica. Pero para el primer nivel tenemos a partir del nivel 00, luego tenemos +15 y luego 345, que es lo que nos da la losa. Entonces esos niveles son los que en este momento vamos a proceder a realizar en nuestro archivo. Repetimos, nivel +15, 00, acera, +15, la placa de compresión de la planta baja y 345, la losa de la siguiente planta. Entonces, nos vamos a la parte de alzados. Vamos a dejar de compartir lo que es el CAD y vamos a compartir nuevamente nuestro archivo de Revit para que podamos visualizar. Estamos en el archivo de Revit y aquí en la parte donde dice, alzados, en el navegador de proyectos alzados, vamos a trabajar y nos vamos a darle clic en los alzados. Entonces tenemos las diferentes vistas.
como les había explicado, la norte, la este, norte, oeste y sur. En este caso vamos a darle un clic a la vista sur, que es la que me va a permitir. Y se activa una vista con los diferentes niveles que vienen por defecto. Nivel uno, nivel 2. Si hacemos clic en la línea, podemos acortar estos niveles para que no sea tan grande nuestra área de trabajo. Los vamos a cortar tanto en este sentido, y si le damos acá, tomamos en este punto y simplemente con el clic presionado arrastramos. Y ya tenemos más cortos lo que es el área de niveles, porque el área del dibujo en sí la tenemos en este sector, de aquí a acá. ¿De acuerdo? Por defecto viene nivel uno 0, 0, nivel 2 3 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros habíamos visto que el nivel uno en nuestro caso es 0, 0, pero el nivel 2 sería más 15 centímetros. Le damos clic en 15 centímetros, le damos clic a a la cota, y cuando se pone en azul la pantalla, vamos a escribir 0,15, que son los centímetros, y me da el nivel 2. Pero aquí tenemos una superposición de texto. Para evitar esto, lo que hacemos es damos clic en la línea y aquí asoma algo que se llama añadir un codo. Nosotros vamos a hacer un clic ahí y luego podemos desplazar, perdón, y luego haciendo clic en el codo podemos desplazar la posición del nivel más 15. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo añadimos mascotas? Nos vamos a la pestaña de arquitectura, ¿sí? Cuando hacemos clic en arquitectura, nos vamos a esta pestaña. Luego, la parte final de la barra dice niveles. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a escoger niveles. Vamos a dar clic en niveles y me aparece nuevamente estos niveles de aquí. Me aparece todo lo que vamos a hacer. Dice colocar nivel, crear vista de plano. Lo que nosotros vamos a hacer es recordando que aproximadamente teníamos una altura. mm, Si no lo recordamos, pues es fácil que lo verifiquen nuevamente en el CAD. Teníamos que llegar a un nivel de 3,45. ¿De acuerdo? Si yo hago clic no hago clic, sino me poso sobre el inicio de la, eh, eh, de la rejilla, perdón, al inicio del nivel, voy subiendo, automáticamente me va cambiando la altura. Entonces yo tengo que llegar a 3,45. ¿Sí? Si no llego, no es ningún problema, luego lo voy a explicar. Voy a poner a propósito yo 4 metros y extiendo la cota, ¿sí? Extiendo la cota, hago ahí, hago clic y se me posiciona y tengo el nivel. Pero recordemos que ese nivel no era en este caso el que tengo. Yo tengo que tener 3,45 y aquí dice 4,15. Sencillo, hago clic y simplemente le pongo 3,45 metros. Y la cota espacialmente toma la altura que era necesaria. La siguiente cota del CAD o la altura de entrepisos, ¿sí? La altura de entrepisos del proyecto que estábamos analizando, la altura libre era de 280, de losa a losa, en los siguientes niveles. Entonces lo que voy a proceder es nuevamente a crear niveles de 280 de alto. Para ello tomo como inicio de partida 280 y procedo a crear el siguiente nivel. ¿Sí? Como tengo más niveles, vuelvo a crear nuevamente 280 y de esta manera voy creando los niveles. ¿Sí? Procedo a crear nuevamente otra vez 280 y procedo a crear otro nivel. Si en caso de que no inicié, como en mi caso no se inició desde el punto de partida de las anteriores, hago clic sobre esta línea de nivel, esta línea segmentada de nivel, y
manteniendo presionado el mouse, el clic izquierdo, hasta que asome la línea entrecortada, le doy y nuevamente ese nivel. Voy a crear el último nivel, ¿sí? Nuevamente hago clic en la parte nivel, le doy la altura sin hacer clic, le doy la altura 280. Ahí sí hago clic para empezar a crear la línea de nivel y hasta automáticamente donde se posa la línea hago el, el clic. Perfecto. Ya tengo creados todos los niveles que va a tener el proyecto, pero si nos damos cuenta, automáticamente acá en el navegador de proyectos se han creado unos nuevos niveles en función a los niveles que yo he colocado ya en mi dibujo, en mi modelado 3D. ¿Sí? En ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Personalmente, voy a dejar de compartir. Personalmente, coloco los niveles como están las plantas arquitectónicas. Y las plantas arquitectónicas dice planta baja, nivel acera y todo eso. Entonces, haciendo clic aquí en el nivel cero, le voy a cambiar el nombre, porque esto luego me sirve como etiquetas para cuando yo haga los planos. Yo no voy a tener que volver a escribir abajo a qué nivel pertenece directamente. Si yo aquí escribo acera, mi planta arquitectónica va a tener que ver con las aceras. En nivel 2, en mi caso se llama planta baja, lo voy a escribir así, ¿sí? Planta baja. En el nivel 3 sería segunda planta. En el nivel 4 sería tercera planta. En el nivel 5 sería cuarta planta. No desea cambiar el nombre de las vistas, siempre le tenemos que dar sí, cuarta planta. En el nivel 6 en este caso sería quinta planta, ¿sí? En el nivel 7 sería cubiertas o planta de cubiertas. ¿De acuerdo? Le aceptamos. Entonces, todos los nombres que hemos cambiado en estos niveles, automáticamente nosotros hemos cambiado en el dibujo, pero el programa en el navegador de proyectos también te cambia automáticamente en lo que son los planos de plano. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de poder usar este tipo de situaciones a nuestro favor. ¿Sí? Bien, siempre es importante ir grabando. Me pide que grabe el nombre del proyecto. Yo voy a escoger una ruta cualesquiera. Voy a poner práctica clase 2. El nombre que ustedes van a escoger va a ser su nombre. En este caso yo voy a poner mi nombre. ¿Sí? Luego vamos a poner la palabra BIM. eh, y luego vamos a poner la fecha con la que hemos elaborado. 25 de noviembre del 2024. Ese va a ser el identificativo para no perdernos con los proyectos, ¿de acuerdo? Ángel Montaño, PIB, 25 de noviembre del 2024. Y así sucesivamente iremos haciendo según la práctica, ¿de acuerdo? Guardamos. Yo ya tengo creados los niveles, ¿sí? Entonces, luego, lo que vamos a hacer es a crear las rejillas. ¿Qué significa las rejillas? La malla estructural, la disposición de la malla estructural. Para eso me voy a vista de planta. Y en el navegador de proyectos, nuevamente, hago clic en la planta que voy a empezar a trabajar. ¿Cuál es la planta que voy a empezar a trabajar? En mi caso, planta baja. ¿De acuerdo? Entonces, voy a lo que es hago doble clic en este caso en planta baja, o simplemente le doy aquí y me asoma
lo que ya es la planta baja, ¿sí? Si me voy a rejilla, ¿sí? Me voy a rejilla, yo voy a poder crear los diferentes ejes estructurales. Entonces yo analizo la estructura y veo que estas columnas no tienen eje, pero veo que estas columnas sí tienen eje. Entonces, para la validez del proyecto voy a utilizar las columnas que sí tienen eje, porque hay columnas de diferente dimensión. Aquí tengo columnas que no tienen eje, pero sin embargo estas poseen eje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle, vamos a empezar. Aquí tienen eje. Vamos a empezar por estas de aquí. Vamos a darle clic en este punto y estiramos y damos clic en este sentido. ¿Sí? Entonces ya tenemos el eje uno, pero lo hemos iniciado en este punto. Lo que vamos a hacer es darle clic en el círculo de aquí, le damos clic y lo arrastramos, ¿sí? Soltamos, para que todo esto se convierta en nuestro eje. Para los siguientes ejes, los comandos funcionan con copiar, como en el CAD, como en AutoCAD. Si escribo el comando CO, es el acceso rápido para copiar. Copiar, CO, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, cuando yo quiero copiar, entonces hago clic en la pantalla, selecciono la herramienta y escribo el comando CO. Lo- y escribo el comando. Entonces se me pone un recuadro del elemento que yo voy a copiar. ¿Sí se dan cuenta? Eso significa que esto es lo que se va a copiar, está seleccionado. Vuelvo a repetir. Para copiar un elemento, hago clic, es- hago clic, escribo el comando y automáticamente ya se me pone el recuadro cuál es lo que yo voy a copiar. Luego, tomo algo de referencia, en este caso va a ser el centro del eje en la columna, tomo como referencia y voy copiando los ejes en cada una de las columnas. Sí, pero siempre y cuando tenga eje. Sin importar, esta no tiene eje, no la pongo acá, la pongo donde tiene eje. Sin importar ninguna otra situación. La pongo donde tiene eje y ya. Pero también tengo acá un eje que no me di cuenta que era el del inicio. Sí, y lo voy a poner ahí. Para mover el comando SMV, voy a moverla justo al centro. ¿Sí? Pero tengo aquí un inconveniente. Primero que me quedaron así. Esto lo hice con el propósito didáctico. Primero me quedó 4 1 2 3 todo desordenado. Y segundo, no me quedó alineado. Entonces, ¿qué es lo que procedo a hacer? Voy a proceder primeramente a deshacer esto de aquí. Tengo dos opciones, deshacer o digitar. Vamos a hacerlo digitando. Yo pongo esto acá, ¿sí? Y al momento que yo hago esto, automáticamente todas las cotas ya me quedan alineadas, solo con coger una de ellas. Pero, sin embargo, yo tengo todo en desorden. En este caso, podemos digitar, ¿sí? Podemos digitar uno. No puede cambiar el nombre porque ya existe un número uno, ¿sí? Entonces, yo tendría que digitar al revés. Si yo le quiero poner 4, no puedo digitar 4 porque ya tengo un eje con el número. Aquí la opción es mover. Voy a ir moviendo. Temporalmente lo pongo ahí. Y ahora sí, muevo a los ejes correspondientes. Pero voy a ponerlo con MV muevo, hago clic aquí y lo pongo en el eje correspondiente. ¿Sí? Entonces, la 2 sería, muevo el eje a donde corresponde el eje 2. ¿Sí? Y muevo el eje a donde corresponda el eje 3. ¿Sí? Y el 4 movería el eje donde corresponda el eje 4. Entonces ya tendría,
Yo ya tendría todos los ejes en sus respectivos lugares. Tendría uno, 2, 3 y 4. Pero el objetivo es automatizar al punto de que yo no tenga que hacer esto. Vamos a hacerlo bien. Aquí tengo el primer eje, entonces yo debo colocar en el primer rejilla, arquitectura. Bien, problemas de conectividad. Bien, vamos nuevamente. Arquitectura, rejilla, y vamos a colocar la rejilla uno donde nos corresponde. Uno. Como en este eje tenemos la columna, vamos a hacerle clic en uno. Y si nos sale aquí con el número 2 es porque ya empezamos a utilizar alguna rejilla. Pero nosotros vamos a digitar antes de nada y vamos a poner el número 1. ¿De acuerdo? Volvemos. Estiramos la rejilla hasta donde nosotros querramos y vamos a copiar. Cuando se pone en el recuadro significa que yo puedo copiar y voy a proceder a copiar. ¿Sí? Tenemos el eje 2, tenemos el eje 3 y tenemos el eje 4. ¿De acuerdo? En el otro sentido, nuevamente escogemos rejilla, verifico dónde tengo el eje, aquí tengo un eje, hago clic, ¿sí? Veo que el eje inicia en este lado y siempre tiene que haber intersección en los dos ejes, para este caso, ¿sí? Y digito porque en este sentido es más fácil tenerlo por norma con el abecedario para poder denominar correctamente las columnas. Pongo copiar y voy poniendo en el centro de cada eje. Tengo A, B, C y D. Ese es mi registro. Lo que vamos a hacer en este momento es a crear la placa de compresión. Ese hormigón de 5 centímetros que está a nivel más 15. ¿De acuerdo? ¿Cómo procedo yo a hacer eso? En arquitectura, arquitectura, voy a escoger suelos. Y dentro de suelo va a sumar unas pestañas internas donde yo escogeré arquitectura. Voy a repetir arquitectura, suelo, le doy clic y voy a escoger suelo arquitectónico. Me suma por defecto suelo de 30 centímetros. Yo voy a editar este suelo, ¿sí? Me suma esta pantalla. Entonces yo primeramente pongo duplicar. Por defecto de 30 centímetros, el 2. Entonces yo a este le voy a cambiar de nombre. Y el nombre técnico es placa de compresión 5 centímetros. Es lo que me da. Aceptar. Edito las dimensiones, ¿sí? Y aquí tengo de 30 centímetros, pero es de 5 lo que quiero. Por lo tanto, 0,05. Aceptar, ¿sí? Aceptamos.
y nuevamente nos vamos a la pantalla. Y ahora ya tengo el suelo creado que es placa de compresión. Para crear la placa de compresión, me doy cuenta que se activó donde dice crear contorno, modificar y crear contorno de suelo. Para crear un contorno de suelo, yo tengo varias opciones, con línea, con rectángulos, con polígonos, con arcos, eh, diferentes maneras de realizar el arco, una elipse y seleccionando las líneas preestablecidas en el gráfico. Por fines didácticos, yo voy a tomar, como no puedo hacerlo con rectángulo porque no tengo definido en estas aristas, yo voy a tomar esta herramienta para seleccionar líneas. Y voy a seleccionar las líneas del límite. En este caso, la placa iría hasta este punto. Estoy hablando del piso de planta baja. Este sería el otro límite. Este sería el otro límite. Y si lo veo en el frente, las columnas no pueden ser el límite. La placa sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Y luego con esta herramienta, que es la que tenemos aquí, cuya eh, versión rápida es trim PR, ¿sí? Yo voy a hacer clic aquí o voy a poner TR y le digo que quiero que haga un filo entre esta y esta, ¿de acuerdo? Luego le digo que quiero que haga un filo entre esta y la que yo seleccioné. Luego un filo entre esta y la seleccionada. Y entre esta y la seleccionada. Perfecto. Cuando ya tengo hecho todo eso, aquí me dice que cancelo lo que estoy haciendo o que acepto lo que estoy haciendo. Yo en este caso voy a aceptar lo que estoy haciendo y me dice que he creado en todo este sector lo que es la placa de compresión que tiene 5 centímetros. ¿Sí? Le doy un clic en el área de fuera y para verificar que en verdad esto se ha creado, yo puedo ir aquí a las 3 dimensiones, donde yo puedo ver efectivamente que hay una placa de compresión, ¿sí? Que por defecto está en planta baja, que es la vista que yo tengo activa, ¿sí? Está en planta baja y tiene 5 centímetros. Pero en construcción, el espacio que tiene cada columna es un espacio vacío, porque la placa de compresión es es hormigón de otras características en referencia a lo que es las columnas. Nuevamente voy a planta baja y haciendo clic en la placa de compresión. ¿Cómo sé si le hice clic a la placa de compresión o seleccioné la placa de compresión? Es porque acá puedo verificar en qué capa estoy trabajando. Entonces, se activa aquí que en modificar los suelos se activa la pestaña que dice editar contorno. Si yo le doy clic en editar contorno, lo primero que yo le voy a decir a esta placa de compresión que me asoma en color magenta es que voy a obviar la parte que corresponde a las columnas. Para ello, como las columnas son rectangulares, yo tengo una herramienta que me permite tomar rectángulo acá en suelos, voy a escoger rectángulo. Y al programa le voy a decir que no quiero esta parte de aquí, que no quiero esta parte de la columna, que tampoco quiero esta parte de la columna, donde lo pueda hacer, que son las columnas intermedias, que tampoco quiero esta parte. Esto me va a sacar un cálculo realmente exacto en lo que es la cuantía de materiales, porque estoy tomando en consideración el aspecto real, constructivo, de lo que me permite hacer el Revit, ¿sí? Estoy diciendo que esto de aquí no lo necesito porque no es parte de la placa, ¿sí? Y le puedo decir que sí, que acepto. Por lo tanto, automáticamente ya no tiene el área de las columnas, pero me faltan todavía las columnas que son externas, o sea, es decir, perdón, las perimetrales, tanto del lateral derecho o de la vista este y de la vista oeste. Entonces, si lo verificamos en 3D, recuerden 3D es en esta casa, vista 3D, y podemos ver en 3D. Ya la placa de compresión, aquí tenemos el navegador tridimensional,
o manteniendo presionado Shift y el scroll también podemos hacer en 3 dimensiones. ¿Ya? Vemos que ya no tenemos el hormigón que corresponde al área de las columnas, porque en realidad ese hormigón pertenece a columnas. Vamos a seguir editando más esta placa de compresión. ¿Cómo lo hacemos? Para estas columnas externas. Pero yo voy a escoger en este caso, voy a escoger la placa de compresión y voy a poner nuevamente editar el contorno. Para eliminar el área de estas columnas, lo que voy a escoger es esta herramienta que dice seleccionar líneas. O también lo puedo hacer con esta línea, pero en este caso voy a coger seleccionar líneas. Y voy a seleccionar esta línea que corresponde a la columna, esta, más esta y más esta. Y voy a utilizar este comando nuevamente, trim, de recortar, y voy a ir que quiero recortar esto con esto. Me dice que si deseo separar estos elementos, acepto. Voy a decir que quiero hacer filo este con este. Aparte quiero hacer esto con este filo y este con este filo. ¿De acuerdo? Entonces he hecho esta esquina. Ahora veamos cómo quedó esta esquina. Le voy a dar en este caso un aceptar. ¿Sí? Y si yo hago clic en la placa de compresión, ya no tengo el área que corresponde a las columnas, tanto la columna que es metálica como la columna que es de hormigón y pertenece a este sector. Vamos a hacer lo mismo con esta columna que está en este sector. Nuevamente, editamos contorno y le decimos, quiero que ese contorno ahora tenga esta como línea de referencia, esta y aquella. ¿Sí? También podemos, también podemos utilizamos el comando cortar, ¿sí? Tenemos que separar elementos. Nuevamente vamos a seleccionar esta línea que me faltaba y le vamos a decir que sí quiero hacer eso. Pero me dice que aquí no puede. Me dice que las líneas deben estar en bucles cerrados y como yo hice un filo en este momento, ya no tengo la posibilidad. Y aquí en este sector, si ustedes, no sé en su caso, pero en mi caso, en este sector me asoma un punto de color naranja donde me dice que allí hay un error de edición. Entonces vamos a corregir ese error de edición, ¿sí? Bueno, vamos a modificar los suelos. Vamos a dar continuar para que nos deje seguir trabajando. Continuamos con el trabajo. Y vamos a decirle, ah, sí, en verdad, hasta aquí está. Ahora ya selecciono esta y esta, y a la vez selecciono esta. Sí, y aquí también tendré que hacer lo mismo. Tendré que seleccionar esta, aquella, y también voy a seleccionar esta parte de acá y esta como parte del proyecto. ¿Sí? Luego, con esta herramienta o con Trim TR, le doy los ángulos que necesito para poder concluir con esta parte de la placa de compresión. Si yo le digo acepto esta placa de compresión, acepto este modelo, este boceto, me va a dar el perfil de que ya no tiene estas columnas. Y si yo quiero verificarlo en 3D, efectivamente me puedo dar cuenta que esto no tiene esa área de las columnas. Hago lo mismo con la cara. Me ubico nuevamente en planta, selecciono la placa de compresión y hago el mismo proceso con la cara, en este caso con la vista oeste. Editamos el contorno y vamos a ir editando ordenadamente para no perdernos en el proceso. Pues lo que no necesito es esto, necesito esta y aquella. Repito, hay que ser bastante ordenados para no perdernos en el proceso. Ordenados en el proceso de edición. Me voy a la siguiente columna. Voy a seleccionar las líneas correspondientes.
Y en este punto hay que ser cuidadoso. Voy a seleccionar esta, hacer hilos entre todas estas. Ya tengo las aristas, pero en este sector me falta completar en este punto. Selecciono y trabajo de esta manera. Bien, ya tengo la edición. He editado un boceto, un contorno y tengo la facultad de rechazar o de aceptar. Voy a aceptar. Y solo ahí ya puedo verificar que el área de las columnas no está siendo tomado en consideración dentro de lo que es el proceso de construir o de realizar un modelo en Revit. Lo vemos en 3D y lo tenemos ahí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el tema de las columnas. En arquitectura, ¿sí? Cuando yo llego a arquitectura, voy aquí a ver que se despliega la parte de pilares. Entonces, dentro de lo que es pilares, yo voy a tomar el pilar arquitectónico. Luego que he tomado la parte que es el pilar arquitectónico, yo me puedo dar cuenta de lo siguiente, que yo tengo un pilar rectangular de 40 por 40 centímetros, ¿sí? Tengo pilares circulares, pilares rectangulares que vienen en pilares arquitectónicos. Como yo tengo pilares rectangulares, efectivamente yo voy a tomar cualquier pilar rectangular, ¿sí? ¿Por qué me dice que el de 30 por 50 es rectangular? Porque mis columnas son rectangulares, pero tengo que modificar porque mis columnas miden 40 por 20 en este caso. Entonces, voy a editar el tipo. Voy a duplicar, acepto, ¿sí? Cambio de nombre. Voy a poner columna de 20 por 40, en mi caso, centímetros, y le doy a aceptar, ¿sí? Acepto y ya tengo la primera parte, pero solo le he cambiado el nombre porque el tamaño sigue de la misma manera. Entonces, nuevamente me vengo a editar tipo y en la parte donde dice cotas, aquí cotas, tengo que cambiar estos dos patrones, el 50 y el 30, que son las dos medidas. Entonces, voy a comenzar a editar y digo, de 50 no es mi pilar, es de 40, y de 30 no es, sino es de 20. Entonces, acepto, aplico y acepto. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya tengo la dimensión del pilar en función a lo que es la medida real. Y por defecto se va a colocar en el eje estructural, es decir, en las mallas que habríamos creado. Si yo quiero una columna para A4 no tengo porque es de otra dimensión, pero sí tengo para B4 y para C4. Entonces yo voy a poner en A4. Estoy trabajando en planta baja, recuerden. Tengo para B4 y C4. Para el resto de estructura tengo todas las columnas. Estas están rotadas, luego haremos el cambio. Pongo en las que me corresponde. Está rotada, está rotada. Pongo en su lugar. ¿Sí? Y voy a también a colocar en aquellas que están rotadas, sin importar. Y de paso, trabajamos otro comando que es rotar. ¿Sí? He logrado hacer eso. ¿Sí? Verifico en 3D y efectivamente tengo pilares. Tengo los pilares, excepto los esquineros y los centrales que tienen otra rotación. Nuevamente voy a planta baja y en arquitectura, si yo le hago clic a la columna, perdón, voy a escoger la columna, escogí la columna. Al momento que escojo la columna, que acá me asoma y que es de 20 por 40, esto me permite modificar. Yo voy a utilizar este comando que es rotar o el acceso rápido RO.
¿Cuál es el acceso rápido? Rotar. R, O. ¿De acuerdo? Yo voy a comenzar a rotar estas columnas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a seleccionar y automáticamente, como estaba seleccionada, me dice desde dónde yo quiero rotar. Yo le voy a decir que quiero rotar de esta posición los 90 grados a esta posición. ¿Sí? Luego con la siguiente. Nuevamente rotar. Digo que quiero rotar de esta posición desde el un eje al otro eje. ¿Sí? Hago clic en la siguiente columna y le digo lo mismo que quiero rotar. De esta posición, de este eje, la quiero rotar a este eje. En la siguiente columna igual. Le doy clic y le digo, de esta posición, miren, se asoma una X en magenta, de esta posición 90 grados a esta posición. Y ya, tengo las columnas rotadas. Verifico en 3D y efectivamente las columnas centrales están rotadas según el patrón o según nuestra plantilla CAD, porque lo que estamos haciendo es el modelo. Ahora vamos a crear las columnas de las esquinas, que si ustedes se fijaron en las plantas arquitectónicas, tienen otra dimensión. ¿Sí? Tenemos en el modo edición de compartir la pantalla y nos vamos a planta baja. ¿Sí? Entonces, estas columnas tienen otra dimensión, tienen 35 y si no sabemos qué dimensión tiene, por favor, aquí en arquitectura, ¿sí? Nos vamos a ir aquí. Tenemos una barra para medir en la parte alta, ¿sí? En esa parte, si yo le hago clic, va a decir medir, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a medir para saber cuánto tiene este pilar o esta columna. Y este pilar tiene 25, ¿sí? Por, vamos a medir en altura, 35. Entonces, me voy a pilar arquitectónico. Tengo la columna de 20 por 40. Voy a hacer una copia de esta. Voy a editar este tipo, ¿sí? Voy a editar este tipo y voy a poner duplicar. Acepto y luego pongo cambiar de nombre. Columna de 20 por 40 ya no sería, sino sería de 25, ¿sí? Por 35. Acepto. Cambio en cotas, cambio a 35, 0,35 de metro y 0,25 de metro. Y le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Pues ya tengo aquí una columna de 25 por 35 y automáticamente esta columna se va a poner en el... Digamos que yo no la he puesto en el sitio apropiado porque no coge las columnas, no pasa nada. Yo voy a poner todas en el eje porque me va a coger por defecto en el eje. ¿Sí? ¿Sí? Y le doy finalizar. Pero si yo me voy al modelo 3D, me doy cuenta que estas columnas están desfasadas, están salidas. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es con estas columnas ir a planta y yo las voy a mover a su sitio. ¿De acuerdo? Escribo el comando mover MV, el acceso directo, y digo que desde esta esquina se alinee con este punto. Nuevamente. Doy clic a la columna que quiero mover, escribo el comando mover y se pone en recuadro el objeto, el elemento tridimensional que yo quiero mover. Y le digo que desde este punto se mueva a este punto. Me voy para la parte posterior, le doy clic y le digo que desde este punto se mueva a este punto. Nuevamente me voy a este sector y le digo que de este punto se mueva a este punto. Acepto y me voy al modelo tridimensional y lo tengo en el modelo tridimensional. Las columnas, podemos ver en este lado, me da todas las condiciones de las columnas.
y me dice que la columna está ubicada en planta baja y que termina en la segunda planta, ¿sí? Eso me da como condición. Pero si yo le veo en la placa de compresión, es exactamente lo que me está diciendo, que empieza en la segunda planta, pero estas columnas nosotros sabemos que inician más abajo de la placa de compresión, porque miren, si ustedes dan cuenta, ahí está la placa de compresión desde el nivel hacia abajo, que es lo correcto, pero la columna está desde aquí y nosotros habíamos hecho este trabajo porque esto es parte de la columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar columnas y le vamos a decir en este sector de aquí, de cuánto es la placa de compresión, acuérdense, el desfase de base dice que está en 0,00 y yo lo necesito 5 centímetros más abajo. Entonces, vamos a seleccionar lo que es la columna, ¿sí? Y vamos a editar. Vamos a decirle que el desfase aquí sea de menos 0,05 metros y le damos aplicar, ¿sí? Ahora, estas columnas que tienen esta dimensión, todas ya se pueden poner en esta medida, ¿sí? Se va a poner elemento por elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger esta columna, hacer clic derecho y vamos a poner, seleccionar todos los ejemplares visibles, en este caso, en el proyecto o en vista. Yo le voy a poner en el proyecto, porque son todas. Y todas se ponen de azul. Acá voy a venir en el desfase donde habíamos visto y le voy a poner que estas columnas estén a menos 0,05 centímetros. Le doy a aplicar y así todas las columnas que tenían esta característica quedan construidas, si ustedes pueden dar cuenta. Esta es la columna, esta es la placa. Quedan construidas desde donde literalmente o desde donde técnicamente se puede hacer eso. Voy a seleccionar las esquineras. Selecciono las esquineras, seleccionar con clic derecho, seleccionar todos los ejemplares en el proyecto y se ponen las 4 esquineras. Aquí me sale que el desfase varía. ¿Por qué? Porque yo tengo una que ya la bajé, pero sin embargo yo aquí le voy a poner que todas estén a menos 0,05. Le doy aplicar y todas las columnas ahora sí, que son las externas, perimetrales, con Shift y el scroll puedo girar el 3D y las columnas están en su lugar. Y nos damos cuenta que respecto al nivel estamos en el lugar que tiene que ser. Esto es toda la clase del día de hoy. Muchas gracias.